Saludamos al doctor Esteban Ron Castro, él es experto en Derecho Electoral y es el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC de Ecuador. Vamos a hablar de Derecho Electoral, de política, pero iniciemos con algo incidental y coyuntural, el gravísimo incendio en la capital de la República. Incendios, deberíamos decir, que tienen ascuas aún a la capital de la República y a la universidad de nuestro invitado, la Universidad SEC, se encuentra justamente en el epicentro de este problema. ¿Cómo se han vivido estos últimos días, estas últimas horas por allá, doctor Ron, la situación? Gustavo, buenos días, gracias por la invitación como siempre y gracias por sus palabras y preocupación. Bueno, Quito tiene una situación bastante difícil. En ese sentido, no te puedo decir que es un caos bajo ninguna circunstancia, hay que ser bastante responsables en ese sentido, pero hay mucho tráfico, hay más tráfico del habitual a determinadas horas. El día del incendio eso sí fue bastante complicado. La nube de humo, el hongo de humo, afectó a toda la ciudad, por lo menos en la parte del centro norte. En lo personal viví que cayó ceniza. De hecho, ya vimos también algo de incandescencia en lo que estaba volando, pero más que nada la Universidad SEC está en el edificio patrimonial del Monasterio Franciscano de Guápulo. El incendio nosotros lo vimos desde que inició a las 2 de la tarde en la quebrada del río Machángara, y a partir hasta las 4:30, 5 de la tarde, cuando ya nos desalojaron de la universidad, ya la cortina de humo era terrorífica. El campus se encuentra en estudio, está cerrada, ha habido inspecciones policiales, las direcciones de patrimonio también han estado ahí, pero lamentablemente es un campus que no lo vamos a poder utilizar ahora que empezamos clases. Por suerte, la Universidad SEC tiene otros dos campus, el Matriz y un campus empresarial en el centro de la ciudad, centro norte, y nos estaremos movilizando, y eso ha dificultado un poco algunas circunstancias. Pero, ¿Cómo van los temas de la investigación? Se ha hablado mucho de los orígenes, esa situación en la cual se dieron simultánea varios incendios, han llevado a conjeturas que tienen una lógica, en el sentido de que fueron incendios provocados. Se ha dicho también que fueron incendios con fines políticos. Se especula sobre el tema en las redes, las autoridades coinciden en esto e intentan investigar. Algo de concreto se ha dado sobre este tema que tiene que de alguna manera ser sustentado. Sí, yo creo que en ese sentido sí hay mucho diálogo digital alrededor de los incendios. Hay muchas teorías, bueno, hipótesis, ya veremos si se prueban sobre si son incendios provocados o si son eventos por algún tipo de descuido o negligencia de los propios habitantes de los sectores. No hay todavía una referencia exacta. Esperemos, y como te digo, Gustavo, y de lo que estamos viviendo en la universidad, han sido requeridas las autoridades y los departamentos de seguridad que comentemos a las autoridades qué es lo que ha acontecido. Entiendo que se están también solicitando las cámaras de videovigilancia particulares en todo el sector de Guápulo. La única certeza que fue confirmada es que se encontraron unas canecas de gasolina y aceite justamente en el sector de Guápulo, pero nada más que eso. Yo creo que en este punto hemos visto que hay también un hartazgo, ya que involucrar esto a la política definitivamente no viene bien, ¿sí? Si es que esto fue provocado por agentes particulares, que les caiga todo el peso del sistema judicial en este caso, y que las autoridades sí tomen conciencia de un tema. En Quito ya pasó que no se presentó la denuncia particular de uno de los pirómanos que inició uno de los incendios, pero acá yo creo que como un tema no punitivo, pero como un tema de ejemplificación, debería procederse con las denuncias respectivas en el caso de que se tengan mayores evidencias del caso, de cómo fue provocado y demás, y que tengamos certeza los quiteños de qué es lo que está pasando. Además que esto es un tema que está repitiéndose en otras provincias del país, donde los COEs cantonales igual se encuentran en estos estados de emergencia. Veamos qué es lo que sucede, pero aquí te digo, Gustavo, hay que dejarnos de especulación y esperemos que haya la investigación, pero también algo que es súper importante
En cuanto a prevención de riesgos, deberían ya tomarse otro tipo de contingencias estructurales como políticas públicas para la atención de estas situaciones, ya que vemos que cada año es peor. Bien, vayamos a los temas de interés general del Ecuador, saliéndonos de estas urgencias y emergencias. Se vienen situaciones también bastante críticas. El presidente de la República ha anunciado su inscripción presencial el próximo día sábado en el Consejo Nacional Electoral. La vicepresidenta de la República ha hablado en CNN señalando estar lista para asumir la presidencia. ¿Qué es lo que podemos esperar en este tema, doctor Ron? Bueno, en este punto nada todavía, Gustavo, porque recordemos que el artículo 93 del Código de la Democracia habla de la licencia sin remuneración a partir de la campaña, ¿sí? Cuando los funcionarios, en este caso públicos, que aspiran a un proceso de reelección, se pide una licencia sin remuneración. Esa es la gran diferencia, y la licencia sin remuneración es a partir del primer día de campaña, esto será en el mes de enero del 2025. Hay otro tipo de funcionarios, solo como a manera de ejemplo, que ya han renunciado a sus cargos porque ellos no van por un proceso de reelección, van a otras candidaturas o fueron funcionarios designados, como en el caso de los ministros Olsen y Frischi, ¿sí? Ellos ya han renunciado a sus cargos, de seguro los veremos próximamente en inscripción de candidaturas. Igual el anuncio de otros dos miembros del staff ejecutivo, me parece que es consejera o asesora de gobierno, la consejera Jacome, igual tendrá que presentar su renuncia antes de la inscripción de la candidatura, lo mismo pasará con el viceministro de gobierno. Eso es lo que se avecina, ¿no? También hay que entender esto, o sea, la vicepresidenta Abad, en el caso de estar habilitada para asumir la presidencia y que se dé la subrogación constitucional automática de la vicepresidencia, será desde el primer día de campaña por tratarse de una reelección, es decir, el mes de enero. ¿Alguna novedad digna de tomar en cuenta, de comentar, se ha dado en esta puja de carácter legal que se ha dado entre el Ejecutivo y la vicepresidenta? Sí, a ver, en el Tribunal Contencioso Electoral recordemos que hay causas que se están ventilando y que podrían determinar no destituciones ni cesaciones de los cargos, porque recordemos que tanto presidente como vicepresidente de la República solo pueden ser destituidos a través de juicio político, no a través de una resolución del Tribunal Contencioso Electoral si hablamos de materia constitucional. Sin embargo, lo que está en juego en el Tribunal Contencioso Electoral es la suspensión o no de los derechos de participación política. Recordemos que los derechos de participación política son los que no solo se restringen al tema de elegir y ser elegido, sino también se extienden al tema de participación en democracia directa como proponentes o, en su defecto, también ser servidor público. En este caso, si el Tribunal Contencioso Electoral encuentra méritos en las denuncias infraccionarias, podría suspender los derechos de participación política de varias personas. Recordemos que aquí estamos hablando de 3 denuncias, ¿no? Una primera denuncia, 4 denuncias. Una primera denuncia presentada por el consejero de Participación Ciudadana, Juan Guarderas, en contra de Verónica Abad por un acto de precampaña cuando se dieron las elecciones seccionales y ella terciaba como alcaldes para la alcaldía de Cuenca. Segunda infracción, hay una denuncia particular igual de una persona, no recuerdo el nombre, en contra de Daniel Noboa por actos de precampaña. Y tenemos las 2 infracciones electorales por violencia política de género, la que es denunciada por Verónica Abad en contra de Noboa, presidente Noboa, asesora Jacome, canciller Sommerfeld y ministra de Trabajo. Y también una denuncia por violencia política de género presentada por Diana Jacome en contra de Verónica Abad, ¿sí? Estas infracciones, perdón, la tipología de estas infracciones son infracciones graves, y en estas infracciones graves sí existe un régimen sancionatorio de pérdida o suspensión de derechos políticos temporalmente, lo cual no permitiría que se ejerza ningún cargo público. El estatus de cada una de estas infracciones es disperso. La denuncia presentada en contra de Daniel Noboa, después de una calificación, no hay señalamiento de nada más. La denuncia en contra de Verónica Abad tiene señalado un nuevo día de audiencia. Las denuncias por violencia política de género en contra de Abad y en contra del grupo gubernamental también están a la espera de audiencia. En tema infraccionario electoral, después de las audiencias, el juez puede suspender las mismas y dictar sentencia, que serían los últimos pasos después de que obviamente se actúen todas las pruebas oficiosas o las pruebas solicitadas.
y las pruebas que también han presentado las partes. Eso es lo único que está en esta indeterminación. ¿Cree usted que al final habrá una deriva gravitante en el proceso electoral con respecto a esta disputa? Sí, definitivamente. Lo que pasa es que yo, como siempre lo he dicho, Gustavo, es un tema o es un conflicto de carácter personal que traspoló estas paredes hacia el ámbito político, pero más que nada a la administración pública, ¿no? Entonces, vimos que hubo una movilización de la Procuraduría General del Estado, se intentó una consulta de la Procuraduría General del Estado y ahora todo está en el Tribunal Contencioso Electoral. A mí lo que me preocupa de esto, fuera de las decisiones, es que la gravitancia que tú señalas hacia el proceso electoral es que se va a abrir una caja de Pandora respecto a las infracciones electorales. ¿Qué significa esto? Que van a llover las infracciones electorales, ¿sí? Tengan sustento o no, y podrían ir manchando el proceso electoral, y el proceso electoral va a estar supeditado a denuncias de infracciones electorales. Eso es lo más preocupante. Y de ahí obviamente va a tener una afectación directa cualquier tipo de decisión. Cualquier tipo de decisión del Tribunal Contencioso Electoral va a tener una afectación directa a la imagen o de Daniel Noboa como candidato a presidente o presidente candidato, y Verónica Abad, pero ya en el ámbito del ejercicio de su función pública, porque recordemos que ella no es candidata a ninguna dignidad de elección popular. Entonces yo creo que eso es lo gravitante, pero hay otros factores alrededor del ámbito electoral que, por ejemplo, vimos el día de hoy, igual en el diálogo digital, que se han descubierto 3 cuentas en paraísos fiscales a nombre del hijo de la vicepresidenta. Es solo una noticia que todavía está en desarrollo. Cuando Así entran... es, bueno, le digo que por nuestra parte hemos tratado de verificar, pero hasta el momento sin éxito, justamente las entidades financieras mencionadas. Hay varios homónimos del hijo de la vicepresidenta, no pretendemos defenderlo, ni mucho No, no, para menos, nada. pero simplemente no hemos podido verificar, como es nuestra obligación y actitud ante estas noticias que son relevantes y requieren confirmación. No, y se aplaude esa actitud, Gustavo, que es lo que se tiene que hacer, pero hoy, el día de hoy nos despertamos con esa noticia, ¿no? En el diálogo digital, presumiblemente hay estas cuentas y demás, pero nuevamente son afectaciones de carácter político. Pero, ¿qué es lo que sucede acá, no? La implicación es, o en el caso de existir alguna situación, la implicación sería al señor Barreiro, a Sebastián Barreiro, o Barreiro, no a Verónica Abad, salvo que ella tenga cuentas en paraísos fiscales. Eso sería diferente, pero igual es una noticia en desarrollo que necesita tener una verificación absoluta como la que usted señala, Gustavo. Bien. Con respecto a esos temas electorales, también ha habido otras novedades. El presidente de la República ha expresado, y lo ha hecho ya a través de una solicitud oficial, reformas al financiamiento a los partidos políticos. Situación sui generis de Ecuador, que muy pocos países lo tienen. Se trata de desvirtuar esto que se instauró en forma bastante firme desde la nueva Constitución, el aporte a las organizaciones políticas. Hay ya algunos comentarios en el sentido de que debemos recordar por qué razones se pusieron estas normas en Ecuador, y entre otras señalan que de retirarse, de modificarse radicalmente estas normas, favorecería el aporte de organizaciones delictivas o sectores particulares interesados, así como podría ser un factor limitante para la participación política en Ecuador. ¿Cuál es su opinión? Mira, Gustavo, el sistema electoral está compuesto por varios factores, ¿sí? Uno de esos factores es el subsistema de las organizaciones políticas. Y el sistema electoral funciona como un engranaje, es un sistema tal cual, ¿no? Un conjunto lógico, ordenado, estructurado, secuencial, inclusive histórico, de pasos que van configurando el sistema que trae como resultados autoridades, ¿sí? Uno de los subejes o de los ejes de este sistema o de los subsistemas es el de organizaciones políticas. Y las organizaciones políticas en el Ecuador tienen un cambio radical en la Constitución del año 2008, cuando se cambia su naturaleza jurídica. Su naturaleza jurídica, lo establece el artículo 108 de la Constitución claramente, es que son organizaciones públicas no estatales. ¿Qué se refiere o a qué se refiere la Constitución con esto? A que son organizaciones que tienen este financiamiento público, ¿no? Y es un financiamiento público de doble estándar. El primer estándar es en cuanto a su actividad político-partidaria, es decir, en cuanto a las actividades diarias que hace la organización política, que requiere de este financiamiento y tienen que cumplir ciertos requisitos. Son organizaciones políticas de carácter nacional las que reciben el fondo partidario permanente anualmente en pagos, me parece son 3 pagos o 4 pagos anuales, para actividades
de subsistencia, pero también de formación. De ese fondo, el 20% tiene que estar destinado absolutamente a actividades de formación. Igual esto es un tema de prescripción legal, ¿no? La norma, el Código de la Democracia así lo señala. Y también existe el Fondo de Promoción Electoral. El Fondo de Promoción Electoral es este fondo que faculta a que las organizaciones políticas, a través de un pautaje, digamos, terciado, el Consejo Nacional Electoral pague a los medios de comunicación, prensa, radio, televisión y medios digitales, así como las empresas de vallas publicitarias, los pautajes que hagan las organizaciones políticas previo análisis del contenido de la pauta por parte del CNE. Esas son las dos, digamos, instancias en las cuales se manifiesta el financiamiento público. ¿Sí? Ahora, ¿se quiere eliminar absolutamente el financiamiento público? Yo le veo que no es la solución porque no va por ahí. Cuando se elimina el financiamiento público de las organizaciones políticas, ¿sí?, se requiere de otro tipo de controles, principalmente controles que tienen que ver con la inserción de capitales dentro del sistema electoral, porque sí hablamos de una inserción de capitales. Inclusive, en otros países, en el Ecuador se habla de inversionistas. No hay una inversión en las organizaciones políticas porque es un esquema de representación democrática. Entonces, de acuerdo con que se reduzca el financiamiento público, ¿sí?, que no sean estándares tan altos, que sean campañas mucho más manejables, no masivas, ¿sí?, algo más estructural, algo más secuenciado por parte de las organizaciones políticas. Pero si tú quitas una perilla de ese gran engranaje sin tener una solución de fondo, puede implosionar el sistema de organizaciones políticas y empiezan las especulaciones y las hipótesis. Como por ejemplo en este caso, ok, eliminamos el financiamiento público, va a ser una guerra de chequeras y de billeteras. Lo que yo siempre digo, ¿no? Y recuerdo de niño cuando veíamos jugar al Barcelona de Guayaquil en Paraguay por Copa Libertadores y había publicidad de las candidaturas presidenciales del momento. O sea, ¿cómo logran hacer ese pautaje, no? Tenemos casos emblemáticos de aportes a las campañas electorales de personas jurídicas. Eso está eliminado legalmente, pero tampoco es que se puede, el sistema ecuatoriano soporta un aporte de empresas, ¿no es cierto?, de personas jurídicas. Me van a decir, sí, eso sucede en Estados Unidos, sí, pero está controlado a través de una ley de lobbying, que eso no tenemos acá en el Ecuador. Y luego el control que se requiere es previo, durante y post. Mira, por ejemplo, lo que hace Fundación Ciudadanía y Desarrollo con los observatorios que tiene. Presentaron unos datos escalofriantes el otro día en una sesión de trabajo y decían que personas que están en quintiles de pobreza aportan $1,000 mensuales a las organizaciones políticas, ¿sí? Entonces tú necesitas, para poder lograr un sistema liberado del financiamiento público, todo este tipo de controles. Además, el Código de la Democracia, en las últimas reformas, 2020, en una disposición transitoria, exigía que el Consejo Nacional Electoral ponga a funcionar un sistema interoperativo, ese es el nombre, entre varias instancias estatales, ¿no? Superintendencias, bancos, compañías, UAFE, sistema de redes internas, para que justamente se cree una unidad de prevención de este tipo de actividades paralegales. Sí, se envió el proyecto a la Asamblea, pero no vemos que esté funcionando o al menos no tiene resultados. Entonces, una reforma de ese calibre, tan tajante y a través de una reforma constitucional que es la que modifica todo programáticamente hablando, creo que no es la vía. Sí, creo que hay otro tipo de finalidades, tal vez una finalidad política de ponernos a dialogar sobre este tema como lo estamos haciendo. Pero además, hay que reconocer también que sí se han dado una serie de aberraciones en este tema, los partidos de alquiler o de compra-venta, Centro Democrático, el partido del hermano del presidente Moreno, del señor Espinel, del ex prefecto de la SUAY, Carrasco, que han generado una serie de movimientos y partidos políticos que sirven para una serie de negociaciones bastante reñidas con temas éticos políticos. Sí, absolutamente. Yo estoy de acuerdo, ¿sí?, con como te decía, como que se quite este tema, y es porque obviamente en el diálogo social existe lo que tú dices, ¿no?, un tema aberrante hacia las organizaciones políticas, existe un rechazo hacia las organizaciones políticas que se ve reflejado en la actividad parlamentaria, existe, te digo, pero sobre la base de una hipótesis, igual un mercado negro de candidaturas posibles. Y es contradictorio que estemos financiando con dinero del bolsillo de los contribuyentes. Así es. Pero ¿dónde está el problema ahí, Gustavo? ¿Sí? El problema es que el sistema de organizaciones políticas no tiene normas fuertes que autodepuren a estas organizaciones políticas, ¿sí? Se ha pugnado para que suban los umbrales electorales,
¿sí?, de representación después de cada una de las elecciones y que estos sean mucho más fuertes para que las organizaciones políticas que efectivamente tienen escasos niveles de votación vayan autodepurándose. Segundo, el tema de la estimulación de alianzas, que son normas abiertamente inconstitucionales, ¿no? Porque rompen los principios de proporcionalidad. ¿Cómo puede ser que una alianza de 8 organizaciones políticas logre un curul y ese curul le salve a las 8 organizaciones políticas y no sea distribuida proporcionalmente en el número de votos, ¿no? El número de votos en las organizaciones políticas? Entonces, esa es la falla, Gustavo. El sistema ecuatoriano, el subsistema ecuatoriano de organizaciones políticas no se está autodepurando. ¿Y por qué no se autodepura? Y ahí sí te digo, es una falla legislativa. ¿Y por qué hay una falla legislativa? Porque a las organizaciones políticas no les conviene tener normas mucho más fuertes para la autodepuración. Te digo con plena certeza, no estamos haciendo en la universidad un estudio de cuáles son las reformas del Código de la Democracia que podrían tramitarse en este momento en la Asamblea. Hay 5 proyectos, uno no calificado, pero ninguno de estos atiende al sistema de autodepuración de las organizaciones políticas. Ninguno de estos, ¿sí? Y el previo, que ya está enviado al Pleno de la Asamblea para tratamiento, me parece que en segundo debate cambia el método de designación de escaños del Webster al de Ondas. Nada más que eso, ¿sí? Son temas que no se tratan porque no hay conveniencia política. Mayores reglas, reglas más complejas, un sistema más complejo de administración de las organizaciones políticas, no les conviene a estas porque ninguno va a cumplir los requisitos. Ese es el grave problema, no hay autodepuración de las mismas. Bien, para finalizar, doctor Ron, toquemos otro tema, esta reorganización institucional que está sufriendo el país por varios frentes, entre ellos la renovación de jueces en la Corte Nacional de Justicia, de jueces en la Corte Constitucional, de vocales del Consejo Nacional Electoral, de también la elección de fiscal general de la Nación, con esas intervenciones que siguen dándose desde juzgados rurales, en este caso Montecristi, en la provincia de Manabí. A ver, el tema está por varios frentes, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que separar qué es lo que pasa estructuralmente por cada una de las funciones de Estado, ¿no? El Ejecutivo, bueno, eso es de designación por parte del gobierno, pero igual vemos movilización dentro del Estado ministerial hacia un proceso electoral. Legislativo no tiene mucho más que moverse, salvo cumplir la agenda legislativa, y obviamente vemos una movilización de cara a un proceso electoral. Ya en poco tiempo y una vez formalizada la candidatura de Henry Coronfle, él va a tener que renunciar a su cargo. Es hora que Viviana Veloz pase como presidenta luego, y después de eso Viviana Veloz tendrá que pedir licencia sin remuneración en enero, porque entiendo que también se van a dar movimientos al interior de la Asamblea. Función justicia, función judicial, es creo que la más complicada en los regímenes concursales. Ahí vemos que hay problemas en cuanto al concurso de jueces. La última resolución del Consejo de la Judicatura, en la presidencia de Mario Godoy, ha señalado que mientras no hayan los exámenes de la Contraloría General del Estado no se reactivará. Vemos más denuncias respecto de posibles beneficiarios de una estructura previa del presidente previo. Eso no va a llegar o al menos se empuja desde ciertos ámbitos para que llegue a orilla, pero bastante complicado. Veamos qué dice, y ahí sí hay que ser súper objetivos del examen de Contraloría. En el tema de la Fiscalía, mira lo que está pasando, ¿no? Se logra un reglamento, es un reglamento que tiene obviamente sus bemoles, pero que permite una participación en igualdad de condiciones, y en ese sentido se podría llegar a mayores puntajes y menores puntajes sobre la base del conocimiento de los postulantes. Digamos que funcione, pero tenemos una acción de protección, se suspende el concurso de una persona que no llega ni siquiera a los estándares básicos de dicho concurso. La audiencia es el 29 de octubre, veamos qué sucede. Ojalá, y aquí te digo, labores de los jueces, cómo acepta, ¿sí?, una acción de protección sobre la base de un acto que tiene régimen o efectos generales. Muy complicado, y el juez, creo que la judicatura debería tomar por lo menos algún recaudo de ese juez. Consejo Nacional Electoral, prórroga de la prórroga prácticamente, ya se acaba el periodo constitucional este octubre de los 6 años. Hay dictamen de la Procuraduría que establece que se prorrogan en funciones y en autoridad, es decir... Esos del CNE parecen nombramientos eternos. Sí, parecen otros países, de hecho, de nombramientos de 10 años en funciones, ¿no? Pero el Consejo de Participación Ciudadana, en cuanto a ese concurso, lo ha reactivado, se están reformulando, se están reconstituyendo la Comisión Ciudadana, pero es una deuda del CPCCS hace mucho tiempo. Tribunal Contencioso Electoral también
con jueces prorrogados, una renovación parcial que no se dio, y el Consejo de Participación Ciudadana en cuanto a transparencia, digamos que el único, es que no es logro, es una obligación, el único concurso al que se llegó, digamos, a finalización es el del Contralor, hubo el nombramiento del Procurador también, digamos, en ese sentido, pero los demás, los regímenes concursales abiertos, ninguno llega a buen puerto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese Consejo de Participación Ciudadana? Que además corre, 3 consejeros corren riesgo de destitución por infracción electoral. Entonces, te pones a ver la institucionalidad del país en cuanto no al Ejecutivo y al Legislativo, que vendrían a ser los contrapesos mayoritarios de acá, es complicada, ¿no? O sea, dices, ¿dónde está la institucionalidad? Y no podemos seguir viviendo de prórrogas, ya lo vivimos en el CPC transitorio con nefastos resultados. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Ron. Muchísimas gracias a ti, Gustavo, por la consideración. Un fuerte abrazo a la distancia. El doctor Esteban Ron Castro es experto en Derecho Electoral y es el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC de Ecuador.